Tengan todos una muy buena tarde. Solo por favor, confírmeme si estamos bien con la transmisión. Son tan amables. Buenas tardes, licenciado. Sí, se escucha. Muchas gracias, Luis. Le agradezco muchísimo. Bien, primero espero que hayan tenido una bendecida Semana Santa. Hoy vamos a continuar con nuestro temario. Quiero comentarles, ustedes ya lo saben, que tenemos examen de este miércoles, de mañana en 8. El examen lo vamos a trasladar, ustedes lo van a recibir para iniciarse a las 4 de la tarde. Es probable que el examen lo reciban antes, pues no lo van a poder abrir ni lo van a poder contestar, sino hasta las 4 de la tarde. En las instrucciones que les voy a enviar siempre con anticipación, irá el tiempo que va a durar el examen. Y el examen, que es lo más importante, va a abordar todo lo que hemos visto desde el primer día de clases hasta lo que veamos el día martes de la semana entrante. Quiero decirles que tenemos dos puntos por abordar. Que estimo que vamos a abordar parte de el día de hoy, el día jueves, y si no terminamos, pues tendremos que hacer el día martes. Si concluimos el día del día jueves, pues ahí estaremos. Pero importante que tomen en cuenta que se va a abordar cualquier tema, los que hemos visto desde el primer día de clases hasta el día jueves o martes, dependiendo de que terminemos. El último tema en el programa van a ser las excepciones. Entonces, para que ustedes, conforme a su programación, sepan todo lo que se va a evaluar, siendo el último tema a las excepciones. Pero bien, algo de eso voy a seguir hablando cuando estemos en esta explicación. Como ustedes ya vieron en su presentación, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que les es familiar a ustedes, porque eso lo platiqué muy rápidamente cuando yo leí todo el juicio ordinario desde la demanda hasta la sentencia. Se recordarán de que cuando hablábamos del juicio ordinario decíamos que inicia con la demanda y que el demandado toma una actitud frente a la demanda y expliqué una actitud afirmativa y negativa. Hoy voy a hablar nuevamente de este tema, tal vez con un poquito más de propiedad, pero en términos muy generales es casi de los temas que ustedes conocieron, insisto, cuando hablamos de esa breve introducción de juicio ordinario. Igual voy a empezar a hablar también un poco sobre el tema de las excepciones, que es el último tema de nuestra evaluación. Entonces, ya en ese orden de ideas, mis estimados amigos y amigas, es importante explicarles a ustedes que el demandado pues tiene un derecho subjetivo de accionar. Ya hemos mencionado nosotros que quien quiere ejercer una acción, quien quiere ir a reclamar justicia a los tribunales, pues tiene ese derecho que se llama derecho de acción. Un derecho subjetivo, si lo ejerce o no lo ejerce, es problema de él, de ir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Pero ¿cómo lo materializa? A través de la demanda. Un acto procesal del que platicamos en la última sesión antes de Semana Santa, un acto procesal muy formal que debe cumplir con ciertos requisitos, una parte introductoria, un cuerpo y un cierre. Ustedes recordarán que expliqué que la parte introductoria pues lleva el nombre del juez o el juez al que se dirige, el nombre completo del solicitante, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la población, debe de ir auxiliado por un abogado director, debe indicarse el nombre de la persona contra la que se reclama el derecho, es decir, el demandado, debe indicarse la residencia de este, ignorarse o hacer constar que se ignora, debemos de hacer una relación de hechos clara y precisa, debemos de fundamentarnos en derecho, debemos de anunciar nuestra prueba o ofrecerla y debemos de realizar peticiones tanto de trámite como de fondo en forma clara y precisa y un cierre con el contenido de un conjunto de normas que tienen aplicación tanto a las normas sustantivas como procesales, lugar y la fecha, un número de copias que hay que indicar, cuántas se acompañan, depende de las partes contrarias que haya que notificar, y la firma del solicitante precedida de la palabra en su auxilio y la firma del abogado director. Ok, ya presentada esta demanda, pues ese es el derecho de acción, se materializa de esa manera, se presenta en un tribunal y le corresponde al juez, pues, la facultad de calificar y establecer si la misma cumple o no cumple con todos los requisitos de forma. El juez califica la demanda, va a revisar si él es juez competente, va a revisar si se cumplen con los requisitos que ya mencioné en el artículo 61 del 106 y del 107, y si al criterio del juez la demanda cumple con todos esos requisitos, le va a dar trámite. Esto se hace a través de un decreto, les explicaba en su oportunidad, que se dicta dentro de las 24 horas siguientes de haberse recibido. Ahora bien, ya vamos a pasar nosotros del lado del demandado, porque cuando hablé de la demanda estábamos hablando del lado del actor. ¿Qué pasa del lado del demandado? Bueno, el demandado
tiene 9 días para tomar una actitud frente a la demanda. Esos 9 días, ese llamamiento que el juez le hace al demandado dándole 9 días, es lo que vamos a conocer como el emplazamiento. Entonces el juez emplaza por 9 días al demandado para que el demandado comparezca frente a la demanda y dé una aceptación o una negación como en su oportunidad lo mencioné. Estos 9 días, amigas y amigos, son días hábiles. Yo daba un ejemplo en esta explicación general. Hoy la reitero, si la demanda hoy es martes, me notifican hoy, yo tendría miércoles, jueves y viernes de esta semana, que son 3 días, 5 días de la semana entrante, que serían 8, y un día lunes de la semana subsiguiente, que sería el día 9. Día 9, ¿para qué? Para contestar la demanda o tomar una actitud frente a ella. Esas actitudes las mencioné en su oportunidad, pues por insisto, los vamos a tratar de reiterar y tratar de explicar y de profundizar si es necesario. Yo les decía a ustedes que es bien sencillo entender que el demandado o puede aceptar o puede negar, es decir, puede decir sí o puede decir no frente a la demanda. Una actitud de afirmación es aquella actitud donde el demandado acepta las pretensiones del actor y esta actitud es una actitud que se realiza en sentido afirmativo. El demandado dice que está de acuerdo con las pretensiones del actor. El actor quiere que se declare nulo un documento privado o público y el actor está de acuerdo en ello. El actor pretende que se le condene al demandado pagar daños y perjuicios por un monto de 100,000 quetzales y el demandado está de acuerdo. El actor pretende que se declare la unión de hecho y el demandado está de acuerdo. El actor pretende que se declare con lugar una demanda de desocupación y el demandado está de acuerdo. Eso es una forma de aceptar las pretensiones, es una actitud que va a tomar el demandado. O simplemente va a negar, es decir, no estar de acuerdo. Él no está de acuerdo porque no está de acuerdo en los hechos, porque no está de acuerdo en las pretensiones, porque no está de acuerdo en la demanda que se ha promovido en su contra. Entonces, él va a negar y esa es una contestación negativa. Entonces, el demandado puede contestar en sentido afirmativo y el demandado puede contestar en sentido negativo. En el caso de una contestación afirmativa, es lo que nosotros vamos a conocer como la figura del allanamiento. Cuando yo les diga y el demandado se allana, es porque el demandado acepta. Claro, el allanamiento lo vamos a encontrar con una figura donde normalmente va dirigida a la actitud del demandado. Pero en el transcurso del proceso, como hay mini procesos o procesos accesorios, también pueden haber actos de allanamiento. Yo planteo una excepción, la parte de actora se allana la excepción, yo impugno una prueba, la parte de otra contraria acepta y se allana esa pretensión, pero el acto principal de actitud del demandado, donde acepta las pretensiones del actor, es la que vamos a conocer nosotros como el allanamiento. ¿Y qué pasa con el allanamiento? Como el actor afirma algo, adquiere algo, pretende algo y el demandado está de acuerdo con ello, pues vamos a obviar el periodo de prueba de 30 días que ustedes ya conocen, vamos a obviar la presentación de alegatos que se hacen el día para la vista que ustedes ya conocen y el juez inmediatamente lo que va a hacer es dictar sentencia en forma de tal manera que en esta actitud afirmativa del demandado, lo que hay es un modo anormal de dar fin al proceso. No porque no termine en sentencia, sino porque se van a obviar todas las etapas como la prueba y los alegatos por una cuestión simple y de sencilla lógica. No hay nada controvertido, no hay contienda. A quiere una cosa y B está de acuerdo con ella. Eso es el acto del allanamiento. Ahora bien, en el juicio ordinario, porque recuerden que estoy hablando del juicio ordinario, el demandado puede contestar la demanda en sentido negativo. Esa contestación negativa de la demanda, ustedes ya lo expliqué en su oportunidad, puede ser de dos maneras. Puede ser una contestación tácita, que esa contestación tácita se da cuando el demandado no comparece al juicio, cuando transcurren los 9 días y el demandado no toma esa actitud. Regresando al ejemplo, cuando a mí me notificaron el día de hoy, el martes, y pasa toda esta semana, y pasa la otra semana, y pasa el lunes, y simplemente yo no tomo ninguna actitud frente a la demanda, el día martes, la parte actora pide la rebeldía y se me tiene por contestar la demanda en sentido negativo, en forma
tácita. Ya les decía yo que el demandado, eso es bien importante resaltarlo, que el demandado puede contestar el día, no ese día el lunes, puede contestar el martes, el miércoles, el jueves de la semana subsiguiente, siempre y cuando la parte actora no haya acusado, así se dice, o no haya pedido que se me declare o se le declare al demandado rebelde. Entonces, cuando la parte actora pide que se declare la rebeldía porque el demandado no tomó ninguna actitud, el juez lo va a declarar rebelde y se va a tener por contestada en forma tácita la demanda en sentido negativo. Véanlo, pues. Importante es, dentro del proceso o se afirma o se niega. No podemos llegar a la fase de prueba sin que haya habido una negación, ya sea tácita o expresa. La tácita es porque el demandado no llega y entonces se le declara rebelde y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Saben y recordarán que les dije yo que en el juicio oral pasan cosas un poquito distintas a estas, pero esas las explicaré mejor cuando hablemos del juicio oral. ¿Por qué el hecho de que no llegar implica negar? ¿Por qué entendemos, por qué no debería de ser el hecho que el demandado rebelde debería de aceptar? Por un principio muy antiguo del derecho romano, donde se decía y se presumía que quien demandaba, quien denunciaba, mentía. O sea, si yo presento una demanda, yo estoy mintiendo. Si yo denuncio, estoy mintiendo. Y la única forma de probar de que yo no mentía era probándole al juez. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si yo denunciaba a alguien o acusaba o demandaba a alguien y ese alguien no comparecía y el juez lo hubiera tenido por cierto? Era porque mi denuncia era cierta. Pero esa presunción de que lo que yo hago cuando denuncio o cuando demando es que estoy mintiendo, es que me obliga a mí a probar dentro del juicio que efectivamente no estoy mintiendo. Entonces, por eso es que la demanda se tiene por contestar en sentido negativo para que haya contradicción. El actor que expresamente afirma algo y el demandado que tácitamente lo niega. Y como hay esto, entonces el actor tendrá que probar lo que él ha afirmado. La otra actitud es la actitud expresa negativa. Cuando el demandado sí comparece dentro de los 9 días, mañana, el miércoles, la otra semana, o al más tardar el lunes de la semana subsiguiente, y comparece y manifiesta que contesta la demanda en sentido negativo. Quiere decir que niega los hechos, niega las pretensiones, niega la demanda del demandado. Entonces, esa es una actitud expresa negativa de la demanda. Es importante, también lo mencioné, que solamente al contestar la demanda en sentido negativo, es forma expresa, es decir, no en sentido afirmativo, sino en sentido negativo, puede el demandado además agregar algunas circunstancias muy particulares. Una es plantear excepciones perentorias. En un momento voy a explicar qué son las excepciones perentorias, pero su nombre deviene de perecer. Son excepciones que hacen perecer la pretensión del actor. No es lo mismo, esto lo voy a poner como un ejemplo ilógico para un proceso judicial, pero sí muy sencillo para entender lo que quiero decir. Si nosotros estuvimos alegando, pensemos en un alegato de familia, estuviéramos alegando en un alegato de familia, y alguien dijera, miren, esta tela que tengo aquí es negra, va dirigido a la otra parte, y el otro pariente le dice, no, esta no es negra. Aquí hay alguien que afirma que es negro y alguien que niega que es negro. Yo estoy planteando mi acción diciendo que es negro y el demandado está diciendo que no lo es. Y esa es una simple negación. Pero ¿qué pasaría si yo dijera, miren, esta tela es negra y el demandado dijera, no, esa no es negra porque es blanca? Entonces le está agregando una circunstancia que si prueba el que es blanca, lógicamente destruye la idea de que sea negra. Insisto que este es un ejemplo solo comparativo para entender. Lo que pasa es que con las excepciones perentorias lo que hace el demandado es incorporar alguna circunstancia que si él la prueba va a demostrar que lo que dice la otra no es cierto. ¿Me entienden? Entonces yo digo, no, esa no es negra porque es blanca. Yo, actor, voy a probar que es negra y el demandado va a probar que es blanca. Si el actor prueba que es negra, lógicamente es negra y no va a ser blanca. Si el demandado prueba que es blanca, pues va a ser blanca y no va a ser negra. Y se atacan en la pretensión. Claro, puede suceder que el juez diga al final, bueno, ni es negra ni es blanca. Y entonces declare sin lugar ambas cosas, sin lugar la demanda y sin lugar la excepción.
Pero lo que no puede decir el juez nunca es, no, es que sí es negra, y también es blanca. Eso no va a suceder. Pero explico esto solo por hacer una especie de analogía a lo que yo voy a hablar más adelante de las excepciones perentorias. Pero esta defensa, que es la típica defensa del demandado, solo la puede hacer cuando contesta la demanda en sentido negativo de forma expresa. El demandado dice, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer la excepción perentoria de tal cosa, como explicaré más adelante. También existe la posibilidad que al contestar la demanda en sentido negativo, el demandado contrademande. Ya les decía a ustedes que puede suceder que a mí me demande alguien por un accidente de tránsito los daños que le ocasioné en su carro, pero yo también quería demandar los daños que él ocasionó al mío, porque yo, según yo, la responsabilidad es de él y según él, la responsabilidad es mía. Él presenta una demanda en contra mía ordinaria y yo contesto la demanda en sentido negativo y contrademando al actor. O sea, presento una demanda ahora contra el actor. En el proceso van a haber dos acciones. La acción del actor que presenta su demanda y la acción del demandado que está presentando su contrademanda. Van a haber excepciones que puede plantear el demandado en contra de la acción del actor y excepciones que puede plantear el actor en contra de la reconvención del demandado. Entonces, la reconvención es una forma de contrademandar. ¿Qué busca la reconvención? La reconvención busca, pues, hacer más económicos los procesos, que no haya una contradicción en las sentencias, tiene muchos objetivos de poder demandar dentro del mismo proceso donde ha sido demandado, siempre y cuando haya una relación entre el objeto o la causa que origina la demanda. Yo no podría recomendar, por ejemplo, a mí me están cobrando una deuda por un pago de rentas y yo en ese mismo juicio plantear una demanda por un juicio de daños. No lo podría hacer porque son cosas muy distintas, pero cuando es el objeto del asunto tiene relación, podemos plantear nuestra demanda. Entonces el demandado, resumo, cuando contesta la demanda en sentido negativo, puede interponer excepciones perentorias y también puede reconvenir. Una compañera me decía, son tres actitudes. La realidad es que la actitud es contestar la demanda en sentido negativo. Lo demás es accesorio. Puede o puede no suceder. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a mí me demanden algo y yo simplemente diga, vengo a contestar la demanda en sentido negativo. Eso es una actitud. Pero como yo tengo una circunstancia que si la apruebo destruyo la pretensión, entonces voy a contestar la demanda en sentido negativo y también voy a interponer una excepción perentoria. O podría ser que vengo a contestar la demanda en sentido negativo, pero como también quiero contrademandar, vengo también a reconvenir y reconvengo. Tendría una tercera y habría una cuarta, más complicada todavía, donde yo no solo contesto en sentido negativo, sino también interpongo excepciones perentorias y también a la vez reconvengo al actor. Entonces, vean qué interesante. Como puede ser una simple contestación negativa, puede ser una contestación negativa con reconvención y con interposición de excepciones perentorias. Pero ya cuando entiendan ustedes que las excepciones perentorias y las previas, creo que vamos a tener una mejor idea. Por supuesto que el proceso se caracteriza porque debe de ser un proceso planteado con todas las formalidades, con todos los requisitos, con todos los presupuestos de validez para que sea, valga la redundancia, un proceso válido. Si yo presento un proceso ante alguien que no es un juez, pues no es un proceso. Yo presento una demanda ante un sacerdote, ese no es un proceso. Pero tampoco va a ser un proceso válido si lo presento ante un juez incompetente, aunque sea juez. O sea, la demanda tenía que conocer el juez de Guatemala, pero yo la fui a presentar en Escuintla. Entonces, ese juez no puede conocer. Por ende, el proceso ya no es muy válido. Tampoco va a ser válido el proceso si, por ejemplo, mi demanda, que es, como dije en su oportunidad, la base de la sentencia, viene con términos imprecisos, le faltan requisitos. Entonces, yo tengo que tener una demanda bien presentada, porque si no, faltan presupuestos procesales de validez. A mí el tiempo es un elemento fundamental. A mí la ley, por ejemplo, dar un ejemplo, dice que ustedes quieren plantear un divorcio por una causal, tienen que hacerlo dentro de los 6 meses de conocida la causal. Si el marido le pega a la mujer y malos tratos, 6 meses a partir de que se dieron los malos tratos. O sea que después de los 6 meses ya no se puede presentar la demanda porque caducó. Entonces, el tiempo es importante. La legitimidad, viene a demandar el divorcio de la suegra, no en nombre de su hija, sino en nombre de propio, porque quiere que su hija se divorcie. Ella no tiene el derecho de plantear el divorcio. Legitimidad.
Capacidad, el demandado es menor de edad o el actor es menor de edad, no tiene capacidad de ejercicio, pues la capacidad, la representación, el representante, el personero, el mandatario no tiene representación legal o la carece de ella o el que tiene es insuficiente, hay que alegar esa circunstancia. De que este proceso ya se decidió en otro juicio idéntico, hay que alegar esa circunstancia porque si no podemos correr el riesgo que hayan sentencias contradictorias. Que este mismo asunto se esté tramitando ante otro juez, las mismas cosas también es una situación que va en contra del sistema de justicia porque podrían haber dos procesos idénticos, paralelos y dos sentencias distintas y contradictorias. Entonces, hay una serie de presupuestos que son importantes de validez. Cuando ustedes analizan una demanda, no entran directamente a alegar el fondo. Aquí cuando a ustedes le presentan una demanda para declarar, por ejemplo, se me ocurre a mí la falta de pago de rentas de un inquilino, y ustedes son los abogados del inquilino, no van a alegar, no van a entrar a alegar si efectivamente el inquilino debe o no debe. Primero van a revisar que esa demanda esté bien planteada, que cumpla con todos los requisitos o presupuestos de validez, porque si no ustedes van a alegar ese defecto. Y ese defecto se alega a través de las excepciones previas, que se plantean dentro de los primeros 6 días. Como decía y haciendo la explicación, si a mí me notifican una demanda hoy, tendría estos 3 días de esta semana y 3 días hasta el miércoles de la semana entrante para yo plantear excepciones previas, las cuales, dicho sea de paso, pues hay que tramitarlas por la vía incidental. Y vía incidental, ¿por qué? Porque estas excepciones o estos alegatos constituyen simple y sencillamente un proceso, cuestiones accesorias o incidentales. O sea, una cosa es que esté alegando la falta de pago de rentas o que esté alegando la falsedad de un documento o que esté alegando los daños de un juicio, es distinto a que alguien alegue que está bien, pero el juez no es competente, el tiempo que había que hacerlo ya caducó, ya prescribió, o que la persona que está demandando no es la que tiene el derecho a demandar. Son cosas distintas, por eso es accesorio y por eso se tramita en la vía incidental. Trámite que ustedes ya conocen. Ahora, una vez se contesta la demanda en sentido negativo, ya sea porque hayamos planteado excepciones perentorias también, pero una vez se contesta la demanda en sentido negativo, tácita o expresamente, hay que recibir prueba. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda en forma expresa dentro de 9 días, el juez abre a prueba por 30 días el proceso. Cuando el demandado es declarado rebelde y se tiene por ende contestada de forma tácita la demanda en sentido negativo, abre a prueba el proceso por 30 días. De esa prueba es la que me voy a referir después del examen. Ya después del examen yo voy a hablar de toda la teoría de la prueba y nos va a llevar todo eso hasta que terminemos el juicio ordinario. Es decir, hoy por hoy estaremos abordando el segundo examen parcial hasta este tema de excepciones y el examen final pues ya comprenderá todo lo que hemos visto acá, excepciones y todo lo que va a ser la prueba, que va a ser motivo de explicación, insisto, después de nuestro examen parcial. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a otro tema también, pero antes de esto, quiero que me digan si alguno de ustedes tiene alguna duda, tienen alguna inquietud que quieran que yo les trate de resolver. Sobre esto, parte de relación a las actitudes del demandado. Reitero, el demandado puede aceptar allanamiento, puede negar. Actitud del demandado. Con la acepte la negación, plantear reconvención o plantear excepciones perentorias. Y antes de todo esto, plantear excepciones previas. Luis Muñoz, por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo tengo una consulta aquí con las excepciones previas. El término para presentarlas es de 6 días, ¿verdad? En las previas, sí. Sí, es que dice que aquí en los juzgados de aquí de mi municipio de Misco, más de los económicos o activos, tratan de agilizar el proceso. Entonces, cuando reciben las excepciones previas, ellos le quitan un día, entonces solo dejan 5 días hábiles para que el demandado presente las excepciones previas. Entonces, no sé si están cometiendo alguna infracción por quitar un día y tratar de agilizar más el proceso, o es bueno que hagan eso para que se agilice más el proceso, o si vulneran al demandado por quitarle un día de más, porque llegamos a presentar unas excepciones con el licenciado. Entonces nos dijeron que ahí solo daban 5 días para agilizar más el proceso. Entonces fuimos el 6º día, acabar el último día y nos dijeron eso. Entonces
o sea, no, están buscando una vía para ver qué se puede hacer porque en el juzgado dijeron eso. Ajá. ¿Qué clase de proceso era ese? Es un económico coactivo donde iban a responder porque creo que la demanda estaba defectuosa y Ok, tenía una... ok, Entonces, al momento de ir a ok. entregar Usted me está la diciendo que excepción, pero no estamos hablando de un juicio ordinario, ¿verdad? yo creo que sí era un juicio ordinario, entonces por eso le quería hacer la pregunta si estaban cometiendo una falta No, por no no, dejar pero las sí, policías. era un juicio, era un juicio económico coactivo o era un juicio ordinario. El juzgado, bueno, cuando leí decía que sea económico coactivo el juzgado, pero creo que era un juicio ordinario, si no estoy mal. Entonces esa era mi pregunta, si no era o sea, no es un problema o es un problema que quiten un día en el juzgado para agilizar más el proceso al momento de presentar una excepción previa. Ok, bueno, pues mire, le voy a dar una explicación. Por eso les pregunto, yo lo único que le puedo decir es que a usted no le pueden quitar ningún tiempo, le pueden dar más, pues no le pueden quitar. Si usted tiene 9 días para contestar la demanda, podría contestar el 10, el 11, el 12, el 13, pero no que el juez le diga por quitar el tiempo le voy a dar solo 5. Si a usted le dan 6 días para algo, tiene 6 días para algo, usted tiene 3 para algo, entonces sería completamente ilegal que a usted le rebajen un día. Lo que tengo las dudas, por eso le preguntaba, es si es un juicio económico coactivo, que eso es un típico proceso de ejecución, donde es el Estado el que reclama, le reclama al contribuyente y el contribuyente es el que se defiende. Acá yo creo que tienen 5 días para oponerse a la ejecución y plantear excepciones, pero eso es un juicio de ejecución, no es un juicio ordinario. El tribunal que conoce se llama juzgados de orden civil. El tribunal normalmente es juzgados civiles. Hay juzgados mixtos donde dicen juez de lo primera instancia de ramo civil y de lo económico coactivo, porque conoce civil y conoce económico coactivo, dos procesos muy distintos. Un proceso ordinario civil no es un proceso económico coactivo, pero los jueces conocen procesos ordinarios civiles y pueden conocer procesos económicos coactivos. El trámite de las excepciones es completamente distinto. Entonces, como le decía, no estoy muy seguro a lo que se dice, pero no se le puede reducir, imposible. Eso es motivo de una nulidad, eso es motivo de un error garrafal en el proceso. Es como que el juez diga, mire, como para cortar el tiempo, usted no va a tener 3 días para apelar, solo tiene uno. No. El juez, por cuestiones de distancia, puede ampliar. Si a usted le toca poner una apelación que solamente usted está fuera del país, no fuera del país, fuera de la circunscripción departamental, podría el juez decir, y se le otorga un día más por el de la distancia, 2 días más. Quiere decir que usted en lugar de tener 3, tiene 4, tiene 5 días, porque usted está a una distancia retirada y el juez ha visto ese término de la distancia, pero no se puede rebajar. Lo que yo más creo, como le digo, es que esto era una oposición a un juicio económico coactivo y ese trámite de la oposición al juicio económico coactivo, que es un típico proceso de ejecución, dice que uno puede oponerse a un económico coactivo dentro de los 5 días y puede interponer excepciones dentro de los 5 días. Pero hablamos del económico coactivo. Un juicio ordinario del que hablo aquí, ordinario civil, usted tiene 6 días y nadie le puede reducir una hora siquiera de ese tiempo. Insisto, podría ampliársele por disposición del juez, por la distancia, pero no reducírsele nunca. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, licenciado. Voy a preguntarle bien al Ike Ayudo para ver si sí o si yo me estoy confundiendo con el juicio ordinario. Por eso a mí me pareció raro eso, o si es un económico coactivo. Entonces, muchas Yo más gracias. creo que es más un económico coactivo que aplica por analogía a las normas del juicio ejecutivo, donde dice que la oposición a la ejecución se plantea dentro de los 5 días y ahí puede uno interponer excepciones. Al quinto día, no al sexto, al quinto, al cuarto, al tercero, al segundo, puede uno interponer excepciones, pero ahí sí, si lo hago al sexto, me van a rechazar mi oposición a un económico coactivo. Bueno, muchas gracias, licenciado. Marcos, creo que iba a preguntar también, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas Solo con tardes. una duda, ¿el allanamiento puede ser parcial o tiene que ser total? No, Marcos, puede ser parcial. Usted puede ganar, usted hay 5 pretensiones, usted se puede ganar a una y oponerse a las otras 4. Puede ser parcial. Gracias, licenciado. A usted, ¿no? Alexia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo una duda. Si bien las excepciones previas se tramitan en la vía incidental, ¿en qué vía o siempre dentro del proceso principal las excepciones perentorias?
Las perentorias todavía no lo he explicado, pero las perentorias es la defensa del demandado. Así como usted presenta una demanda, el demandado niega y plantea excepciones perentorias, es la defensa. No es un trámite, es el mismo proceso. Es decir, cuando ya se abre a prueba el proceso por 30 días, yo, actor, estoy obligado a probar lo que afirmé en mi demanda, usted, demandado, tiene que probar lo que alegó en su excepción. Así funciona. O sea, en su excepción perentoria. ¿Oye? O sea, vamos a ponerlo de otra manera con el ejemplo que no tiene relación, pero que, insisto, lo di solo para efecto introductorio. Pensemos que se está discutiendo si es negro o blanco. Yo dije que es negro. Y entonces en el juicio, cuando se da la prueba por 30 días, mi obligación es probar que es negro. Pero el demandado dijo, no, negro no es, porque es blanco. Entonces él en los 30 días de prueba tiene que probar que es blanco. Yo voy a probar que es negro y él va a probar que es blanco. Y al final, quien pruebe, el juez va a decir, si el que probó que es blanco demuestra que es blanco, automáticamente destruye lo que yo dije que era negro. Y si yo pruebo que es negro, pues lógicamente lo que él alegó tampoco no es valedero. Entonces, esta es una típica defensa, es de ellos, no es un trámite separado, porque es su defensa típica del demandado, las excepciones perentorias para destruir la pretensión. ¿Eh? Ok, muchas gracias. A usted, Alexia. Cintia, por favor. Buenas tardes, licenciado y Buenas compañeros. tardes. No sé si usted me puede ahorita en este momento dar la diferencia entre las excepciones previas y las excepciones perentorias. Fíjese que no la sé. No son mentiras, ¿cómo no lo voy a saber, verdad? No, lo que pasa es que ese es el tema que viene en este momento, ¿eh? Deme un minuto y Está ahorita voy a bien, explicarles licenciado, de ese tema, ¿eh? No, ahorita les voy a hablar rápidamente y va a saber usted la diferencia entre una excepción y otra. Carlos, por favor, si es tan amable. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. La reconvención se hace en la contestación de la demanda. La pregunta. En la contestación negativa de la demanda. Ese es el único momento en que puede hacerla. Ni antes de contestar, ni después de que haya contestado. O sea, si usted contesta la demanda en sentido negativo, ese es el momento que usted va a decirle, señor juez, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a plantear la reconvención en contra del actor. Ese es el momento. Si usted lo hiciera antes, usted no ha contestado la demanda, viene, plantea la reconvención, la va a decir el juez, no al lugar por prematuro. Y si usted contesta la demanda hoy y mañana presenta un memorial de reconvención, el juez le va a decir no al lugar por extemporáneo. El momento en que usted contesta la demanda es el momento que usted plantea la reconvención, don Carlos. Muchas gracias, licenciado. ¿Y eso se resuelve en ese momento o en la sentencia? Es que, como recuerden que con la reconvención ahora vamos a tener dos demandas. Vamos a ver. ¿Qué pasó cuando se hizo la demanda, se presentó la demanda? Se emplazó al demandado por 9 días, ¿verdad? Ok. Correcto. Ahora el demandado niega y reconviene. Ahora, ¿qué hay que hacer? Emplazar al actor por 9 días. Porque es una nueva demanda, 9 días. Entonces el actor se vuelve en actor demandado reconvenido. Ya tiene el actor y el demandado tienen dos funciones. Una, en la demanda, el actor es actor, el demandado es demandado, y en la reconvención, el demandado es actor y el actor es demandado en la reconvención. Entonces, como le dieron 9 días al demandado en la demanda, ahora le dan 9 días al actor en la reconvención. Como el demandado pudo plantear excepciones previas en la demanda, el actor puede plantear excepciones previas en la reconvención. Como el demandado en la demanda puede ser declarado rebelde, también el actor en la reconvención puede ser declarado rebelde. Cuando ya termina la reconvención, cuando ya el actor reconvenido contesta la demanda en sentido negativo, en forma expresa o en forma tácita, entonces el juez abre a prueba por 30 días el proceso. ¿Para qué? Para que el actor pruebe lo de su demanda y para que el demandado pruebe lo de su reconvención. Porque al final la sentencia va a decidir sobre la demanda y va a decidir sobre la reconvención. Y si hubieron excepciones perentorias planteadas por el actor frente a la reconvención y excepciones perentorias planteadas por el demandado frente a la demanda, el juez en la sentencia va a resolver sobre la demanda, sobre las excepciones perentorias planteadas en contra de la demanda, sobre la reconvención y sobre las excepciones perentorias planteadas en contra de la reconvención. Todo eso se va a decidir en una sola sentencia. Muchas gracias, licenciado. Me quedó muy claro. A usted, don Carlos. Muchas gracias. Ok. Ya teniendo esas ideas, pues ahora voy a hablarles un poco de esto y para darle un poco de respuesta a la pregunta que me hacían sobre el trámite y qué son las excepciones previas y perentorias. Ese es el segundo tema que vamos a abordar. Les digo que posiblemente vamos a abordar una parte nada más de esto
sí, en cuestión de unos 15, 20 minutos, porque vamos a continuar el día jueves, ya con cuestiones más específicas. Pero vamos a ver, ¿qué entendemos nosotros por excepciones? En primer lugar, recordemos que, y esto es una cuestión de física, esto es una de las reglas de Newton, que dice que frente a una acción hay una reacción. Eso es físico. Frente a una acción hay una reacción. Ustedes tiran una piedra y hay una reacción. Hay una caída y una reacción. Frente a una acción hay una reacción. En el proceso civil funciona de la misma manera. Frente a una acción va a haber una reacción. Y la reacción que el demandado toma en las demandas son lo que vamos a conocer nosotros como excepciones. Entonces, ¿quién acciona? El actor. ¿Quién excepciona? El demandado. Las excepciones vienen siendo un mecanismo de defensa. Cuando ustedes oigan, es que voy a plantear excepciones, es porque el demandado se está defendiendo. Son sus defensas. Hay defensas de forma, hay defensas de fondo. Las defensas de forma son las excepciones previas. Las defensas de fondo son las excepciones perentorias, pero voy a explicar un poco más sobre esto. Entonces, cuando al demandado le presentan una demanda, él se defiende. Y se defiende negando simplemente o se defiende planteando también, además, excepciones. Puede ser excepciones de forma previas, puede ser excepciones de fondo perentorias, pero lo que significa excepción es defensa. Entonces, el actor acciona, el demandado excepciona. Cuando el actor acciona y también el actor excepciona, solo en el caso de la reconvención, porque como acabo de explicar hace unos minutos, ahí hay dos demandas. La demanda del actor que permite que el demandado excepcione y la contrademanda del demandado que permite que el actor excepcione. Pero ustedes tengan en mente siempre, el derecho de accionar es del actor como el derecho de excepcionar es del demandado. Ustedes actores accionan cuando demandan, ustedes demandados excepcionan cuando contestan la demanda y se defienden, o antes si son cuestiones de fondo. Entonces, la acción es para el actor y la excepción es para el demandado. Esa es una premisa importantísima que hay que leer. Yo recuerdo que en alguna oportunidad cuando yo llegué a un tribunal de familia recién, no graduado, recién salido del instituto, pues me tocó ir a hacer unas pasantías en un tribunal y me dieron a resolver un memorial. Y yo recuerdo que había en un juicio una excepción planteada por el actor. Una excepción, es ilógico, pero le dieron trámite. Yo no sabía, no entendía eso. ¿Cómo es eso? El actor había planteado una excepción en contra de la contestación de la demanda, no una reconvención, la contestación. Y yo con la duda, imagínense, jovencito, apenas había leído el Código Procesal Civil y le fui a hablar a la secretaria y a la juez y efectivamente se había dado cuenta del error. El demandado no acciona, el demandado excepciona. El actor no excepciona, el actor acciona, ¿ok? Solo en el caso de la reconvención, pues porque es otra contrademanda. Ahora, es un medio de defensa. ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué se utilizan las excepciones? Puede utilizarse para dos cosas o dos objetos. La primera es para atacar la falta de presupuestos procesales que impide decidir sobre el fondo del asunto. Vamos a poner un ejemplo. El señor Barriga demandando a Perico Los Palotes. Voy a cambiar, no poner a don Ramón. El señor Barriga demandando a X persona o a don Ramón el cobro de las rentas. Ustedes, abogados de don Ramón, ustedes quieren, antes de entrar a decidir si don Ramón debe 14 meses de renta, ustedes tienen, como abogados de don Ramón, determinar si la demanda planteada en contra de don Ramón es una demanda legítima. Una demanda que permite un debido proceso, una demanda que permite que se cumplan con todos los requisitos que se requieren. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a revisar primero que el juez competente, el juez que está emplazando a don Ramón, sea el competente para conocer. Si ustedes ven que no es competente, tienen algo que alegar como defensa, de forma, no de fondo. No quiere decir con eso que ustedes estén alegando si don Ramón debe o no debe 14 meses de renta. Están alegando que el juez que está conociendo no debe conocer porque no es el competente. Igualmente van a ver que la demanda que presentó el abogado del señor Barriga no le puso la edad, no le puso el estado civil, sus peticiones no son claras, no son precisas, no acompañó el número de copias que eran las obligatorias, todo lo que ustedes ya conocieron de la demanda. Ustedes le van a alegar esa circunstancia al juez, porque no puede entrar a decidir sobre un juicio de rentas y condenar a don Ramón si la demanda no viene bien planteada y no es clara, porque sobre esa demanda, recuérdense que es la base de la sentencia, es el proyecto de la sentencia. Además de eso, se dan cuenta que el señor Barriga no es el dueño de la vecindad. Y sin embargo está actuando cobrando rentas cuando él no es el dueño de la vecindad. Entonces hay una falta de legitimación del señor Barriga. Van a alegar esa circunstancia.
No, insisto, no estamos alegando si debe o no debe Ramón, estamos alegando que quien está demandando no tiene legitimación para hacerlo. O pudiera ser un menor de edad, no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, es importante determinar que un proceso debe de cumplir ciertos presupuestos de validez. En un momento voy a hablar un poco más de ellos, ¿ok? Entonces, para eso sirven unas excepciones, para alegar que no se ha cumplido con ciertos presupuestos de validez del proceso y por ende no se puede decidir sobre el fondo del asunto. Estas excepciones, este medio de defensa, es lo que vamos a conocer como excepciones previas. Y lo otro es que podemos hacer a través de las excepciones es atacar la pretensión del actor mediante alegar y probar alguna circunstancia que extingue esa pretensión. No es negro porque es blanco. Si yo pruebo que es blanco, ataco que es negro y destruyo la pretensión de que es negro. ¿Por qué? Porque si pruebo que es blanco, no es negro, ¿me entienden? Alguien tal vez está pensando, pues puede ser blanquinegro, no. Alguien dijo que era negro y yo estoy diciendo que es blanco. Si yo pruebo que es blanco, no puede ser negro. Y entonces yo alego eso en mi defensa de que es blanco y pruebo que es blanco y ataco la pretensión y automáticamente revierto eso. Pero, insisto, voy a más adelante hablar un poco sobre ese tema. Entonces, vamos a encontrar, basado en esos dos objetos, vamos a encontrar realmente dos clases de excepciones. La doctrina habla de 3 y yo voy a hablar de 3 también, pero normalmente las excepciones para nosotros van a ser típicamente 2 excepciones. Van a ser aquellas que atacan la forma, es decir, la falta de esos presupuestos de validez que impiden decidir sobre el fondo y que vamos a llamar excepciones, bueno, el código llama excepciones previas. ¿Por qué pongo dilatorias? Porque la doctrina las llama dilatorias. Si ustedes ven en la doctrina dice, y excepciones dilatorias, entiendan que son las excepciones previas que regulan nuestro código. ¿Por qué excepciones previas? Porque son de previo pronunciamiento de la decisión de fondo. Una vez existe una excepción previa, no puede el juez decidir sobre la sentencia hasta que esté resuelva la excepción. Porque esa excepción alega que la demanda no está bien, que el juez es incompetente, que el plazo en que tuvo que hacer ya caducó, ya prescribió, por cuántas circunstancias que voy a explicar, insisto, más adelante. Entonces, para eso son las primeras y se llaman excepciones previas o dilatorias. Atacan la forma, atacan la falta de esos requisitos necesarios para un proceso válido. Las segundas, pues, atacan la pretensión del actor. Cuando hable un poco más adelante de estas excepciones, yo voy a poner ejemplos más jurídicos para que ustedes lo entiendan, pero esas de fondos contradicen la pretensión del actor. Yo la voy a poner muy rápida, una que no es la que más me interesa explicar, pero ¿qué pasaría si el señor Barriga está reclamando 14 meses de renta que equivalen, por decir, a 14,000 pesos mexicanos o 14,000 quetzales? Cada renta de mí que sea 14,000. ¿Qué pasaría? Yo cobro 14 meses de renta y el señor y don Ramón viene con ustedes abogados y les dice, mire, no sé por qué me está cobrando el señor Barriga 14 meses de renta. Cuando aquí tengo yo el recibo del pago de los 14 meses de renta, yo ya pagué. Entonces, fíjense, pues, el señor Barriga alega que don Ramón debe 14 meses de renta y don Ramón alega que ya lo pagó. Entonces, ¿qué pasa? Si don Ramón prueba que ya lo pagó, no debe 14 meses de renta. Entonces, esta pago es una excepción perentoria. Vengo a contestar la demanda en sentido negativo y interponer la excepción perentoria de pago. Estoy dando un ejemplo, muy sencillo, muy práctico, pero es un ejemplo. Yo se lo voy a dar con algo todavía un poco más complicado, pero para que lo entendamos en un momento, tal vez de la clase del día jueves. Entonces, estas excepciones se llaman perentorias, porque hacen perecer la pretensión. Señor Ramón demuestra que ha pagado 14 meses de renta, la pretensión del señor Barriga de cobrarlos va a perecer, porque ya está pagado. Esa es una idea. Y esa es una típica excepción perentoria, la excepción de pago. Entonces, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil regula estas dos clases de excepciones. Por un lado, las excepciones previas en el artículo 116 y por otro lado, las excepciones perentorias en el artículo 118. Voy a ver si puedo entrar, déjenme ver nada más si puedo entrar a mi código en este momento. No sé si lo tengo a la mano. Creo que sí. No, este no es el código. Dame unos minutillos nada más, por favor. Vamos a ver ahora.
Ok. Si ustedes ven el artículo 116 y el 117 que acabo de explicar, miren el 116 del Código Procesal, dice, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas y las enumera. De hecho, hay 11 excepciones previas acá. Quiero decirles que son más de 11, porque hay una ahí que puede dividirse en 2, 3 o 4 excepciones, pero lo explicaré oportunamente. Son 11 excepciones más esta del 117, que es una excepción también previa, se llama excepción de arraigo. Entonces, las enumera. Habla de excepción de incompetencia, a falta de capacidad, falta de personalidad, falta de cumplimiento. Esas las voy a explicar yo oportunamente, ¿ok? Y en el 118, lo que dice en el segundo párrafo, dice, al contestar la demanda, el demandado debe interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. No dice nombres, no dice cuáles son, porque esas yo voy a explicarlas con su oportunidad. Entonces, las excepciones previas tienen un nombre, están en el 116, las excepciones perentorias no tienen un nombre, se regula su momento de interposición en el artículo 118. Voy a regresar otra vez a nuestra presentación. Ok, entonces ya teniendo esa idea del artículo 116 y 117 y 118, que son donde están reguladas las excepciones, nosotros en el código establecemos dos clases de excepciones, las previas y las perentorias. ¿Sí, Adán, por favor? Sí, Lick, solo una pregunta. ¿Las excepciones previas, en cuál es el plazo que se deben de plantear? Eso se lo van a contestar los compañeros. Ok. ¿Alguien? 6 días, compañero. 6 días. Muchas Ok. gracias. Dentro de los Gracias. primeros 6 días, como he explicado desde la última sesión. Primeros 6 días para plantear excepciones previas. Gracias, Freddy, por la respuesta. Ok, entonces vamos a tener excepciones previas, excepciones perentorias. Ahora, las excepciones previas tenemos 6 días, tal y como ahorita acaba de venir, y creo que la pregunta fue oportuna, porque estas excepciones en la doctrina, pero en la realidad aparecen ahí, pero en la doctrina le decimos que hay excepciones previas de carácter preclusivo y excepciones previas de carácter no preclusivo. ¿Qué significa precluir? Terminar. Una excepción previa se plantea en 6 días. Cualquiera de las que acabo de señalar en el 116, 117, ustedes tienen mañana, el jueves, el viernes, la otra semana, hasta el miércoles. Para plantearlas son 6 días. Sin embargo, el código, y ahorita me voy a regresarles al Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Mercantil establece en el 120, que ustedes tienen ahorita a la vista, dice, dentro de 6 días de emplazado por el demandado hacer valer excepciones previas, ¿ok? La regla general son 6 días. Sin embargo, dice, en cualquier estado del proceso podrá interponer las de, y menciona algunas del que estaban enumeradas en el 116. Dice, por ejemplo, y podrá interponer fuera de los 6 días, puede interponer litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción caducida y prescripción. O sea, nos está dando que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 excepciones que pueden plantearse fuera de los 6 días, pero el plazo de excepciones son 6 días. Pero estas son algo particulares. La doctrina dice excepciones previas no preclusivas, porque pueden plantearse fuera. Ahora, ¿cuáles son entonces preclusivas? Si estas son no preclusivas, ¿cuáles son preclusivas? Pues las que no aparecen en ese artículo 120, pero sí aparecen en ese artículo 116. Veamos. La demanda de incompetencia no aparece en el 120. Esta excepción es una excepción preclusiva. Hay 6 días solo para interponerlas. No puedo plantearla en otro momento. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que esta tercera demanda defectuosa tampoco aparece en ese 120. También es una excepción previa preclusiva a la demanda defectuosa. Tampoco aparece esta que está en el numeral séptimo. Falta incumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se pretende hacer valer o que se hagan valer. Esa es una excepción previa preclusiva, solo 6 días para interponerla. Y la última, esta excepción del 117, la excepción de arraigo, que tampoco aparece en el 120, también es una excepción previa preclusiva. Entonces, lo que trato de explicar es que cuando la doctrina dice que hay excepciones previas, todos pensemos, por favor, que son 6 días para interponerla. Pero se nos pasaron los 6 días, pero si esta excepción que vamos a plantear es una excepción previa dentro de los que la doctrina dice no preclusiva, o sea, las que dice el 120 no dice que no le pone el nombre de no preclusivo. La 120 dice nada más hay que hacerlo en 6 días, sin embargo, hay algunas que pueden hacerse fuera de ese tiempo.
Entonces, esas excepciones que aparecen aquí, la doctrina les llama excepciones previas no preclusivas. Las que están en el 116 y no aparecen acá, igual en el 117 no aparecen acá, son excepciones previas preclusivas. Entonces, en ese orden de ideas, voy a regresar otra vez a nuestra presentación. Vamos a encontrar esto que es eminentemente doctrinario. Yo no los quiero confundir. Mi idea acá es que ustedes sepan que hay excepciones previas y que sepan que son 6 días. Pero también es importante que sepan que hay algunas que pueden ser fuera de ese plazo de 6 días que la doctrina reconoce como excepción previa no preclusiva. ¿Ok? En la doctrina hay una excepción que le llaman excepción mixta. Pero ¿cuál es la excepción mixta? La excepción mixta es una excepción previa, tiene nombre de excepción previa, se tramita en incidente como la excepción previa, pero los efectos son perentorios. Mire qué interesante. ¿Cuál es el efecto de una excepción previa? Depurar el proceso. ¿Cuál es el efecto de una excepción perentoria? Destruir la pretensión del actor. ¿Cuál es la excepción mixta? ¿A qué es previa? Que destruir la pretensión del actor. De eso voy a hablar en su oportunidad. Yo no quiero que se me adelanten ahorita, les voy a decir cuáles son. De hecho, ya las acabo de enunciar porque están en el 116, de las que acabo de mencionar. Ahí hay 4 excepciones que tienen la característica de ser excepciones mixtas conforme lo conoce la doctrina. Entonces, para que ustedes sepan, hay excepciones previas, hay excepciones perentorias y la doctrina agrega una excepción mixta que nosotros la conocemos simplemente como previa, pero que puede tener efectos perentorios. Entonces vamos a encontrar excepciones previas y vamos a encontrar excepciones perentorias y vamos a agregar una extra como las excepciones mixtas. Ok. Voy a dejar esto acá, mis estimados amigos, principalmente porque yo quiero hablar de este tema de excepciones previas. En la próxima sesión de clase yo les voy a hablar cuáles son las excepciones previas. Voy a hablar de cada una de ellas y para qué sirve cada una de ellas. O sea, voy a hablar para qué sirve la excepción de demanda efectuosa, cómo se interpone, por qué procede, y todas las excepciones, las 12 excepciones que aparecen en el 116 y 117. Y después voy a hablar de las excepciones perentorias para concluir con las excepciones mixtas, que ya no es mucho la de resumen, sino solo quiero explicarles por qué razón son excepciones mixtas. Vamos a dejar el tema hasta el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta todavía, y si no, pues el día jueves vamos a estar concluyendo esto con este tema de excepciones mixtas. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Ok, pero el día jueves nos vamos a aclarar de más. Aquí me preguntaron cuál es la diferencia, yo les voy a decir cuál es la diferencia entre previas y perentorias. Van a ver ustedes que las previas son nominadas, las perentorias son innominadas, que las previas se tramitan en la vía incidental y son de previo pronunciamiento, que las perentorias son típicamente la defensa del demandado. Van a entender varias cosas que voy a explicar en su oportunidad. Y como no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a estar viendo el día jueves siempre a la misma hora. Yo los dejo descansar un ratito y así también me permite descansar un poquito mi voz porque me ha agotado un poquito el día de hoy. Así que les deseo una feliz tarde. Con permiso, nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias.